Hola a todos. Hola. Estoy acá con Vane. Me conoce desde que soy muy chiquita y me maquilla desde que soy muy chiquita. 13 años. 13 años. Y desde ese entonces nunca jamás nos volvimos a separar. Así seguimos, me sigue aguantando que la maquille. No, vos me seguís aguantando a mí. Es mutuo, es mutuo. Hoy se nos ocurrió hacer como un tutorial de make-up, de maquillaje. Como podría ser para diferentes situaciones. El primero que vamos a hacer es Súper natural, un maquillaje como en la paleta de los tonos de beige. como si no estuviese maquillada, pero en realidad estás maquillada. Exactamente, sí. El segundo, un poquitito más subidito. El segundo vamos a jugar con un poquito más de colores. Que Sería son más nuestras como un preferidas. cumpleaños de una amiga. Y el tercero ya es listo. El tercero Ya es está. noche, fiesta. Esta cara, viste, nos pusimos ahora sin maquillaje para arrancar de cero. Así que bueno, vamos a arrancar con el primer maquillaje. Primer paso. Ella ya tiene la cara limpita y con crema humectada. importante. Eso es muy importante. Si no, el maquillaje no dura tanto. Entonces, primer paso, vamos a trabajar un corrector de ojeras. Ya le voy a enseñar un poquito y van a ver cómo ella se maquilla. Vamos a poner aquí, 3 puntitos, no mucho, para que la ojera no quede tan pesada con tanto maquillaje. Lo lindo es estar súper divinas, pero naturales. Sí, obvio. Y lo vamos a fumar. Me toca. Primer paso, listo. Base de maquillaje. También, no mucha cantidad. Vamos a poner unas gotitas. Unas gotitas. Vamos a poner unos puntitos en toda la cara. A Vane le gustan los puntitos, chicos. Como Sí, es como más fácil. es como que se puede aprender más rápido. ¿cierto? Claro, con los puntitos es más fácil contarlos y que salgan parejos de los dos lados. Ay, no puedo tocarme ya. No, Ya y arranquemos. antes de que la base se seque, porque si se seca quedan estos puntitos que no quedan muy lindos, Tini. O sea, vamos a poner Es el estrés de Vane. rápido. Sí, nadie me puede hablar en este momento. Dale, mientras dale. contigo. Brocha para esfumar la base de maquillaje. Muy fácil y esfumamos la base para todos los contornos de la cara. Y lo importante es no dormirse. La base tiene que le encanta. Te tocaba a vos. Ay, voy. Ay, qué placer esto. No te estreses, Vane. No me estreso. Es importante que cuando fumamos no toques las ojeras. Un paso más para sellar la base de maquillaje. Poquito polvo igual, un poquito en el centro de la cara para que no brille tanto. Entonces con una brochita gordita, un poquito de polvo que puede ser compacto o volátil. La pasamos así, rapidito. Bueno, La piel está lista. vamos a poner un poquito de color. Buenísimo. Para dar un poquito Sí. de contorno de cara y dar un tono más bronceadito a la piel, pero natural. Ok. Brocha más redondita, cargamos un poquito. Y es importante, Tini, que con los colores oscuros no cargues la brocha directo a la cara. Ah, te la... Siempre descargamos con un Claro, poquitito. eso es importantísimo, porque después te queda el socotroco acá, Sí, sí, marrón. no se puede fumar. Vamos a poner un poquito de color en la frente, acá, justo acá, en el pómulo. Y también vamos a bordear el mentón y un poquito el cuello. Vamos a repasar toda la cara. Acordate, descargarlo. Descargamos. ¿Ahí? Perfecto, divino, me encanta. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Para este maquillaje de ojos lo que vamos a hacer, vamos a usar unas paletas en los tonos de los marrones. Y vamos a colocar como un marroncito suave en todo el globo del ojo, todo el párpado móvil. No, las palabras que estoy utilizando ya... Es muy fácil, ahora cuando lo vean se van a dar No, cuenta sí, cuál obvio. es el párpado. Y ahora vamos al ojo. No, claro, y te quedaba el ojo así como mapache. Entonces cargamos un poquito y siempre, siempre... Descargamos. Muy bien. Esfumamos el contorno. ¿Te toca el otro ojo? Ay. Sí. Descargamos. Con el mismo pincelito y con el mismo color podemos sombrear como en la parte Claro. de abajo. Entonces volvemos a cargar. Muy bien. Yo soy medio torpe, ¿viste? Bien, perfecto. Bueno, y ahora vamos a pintar las pestañas. Perfecto. Ya el rímel ya te sube todo. Con el último paso de este Vamos. look. Pará, no. Y falta acá y acá. Por eso, vamos con el labial. ¿Vos querés Sí. ruborcito o lo dejamos Sí. así en tono beige? No quiero ruborcito. ¿Querés ruborcito? Este. Ese, me encanta. Cargamos la brocha, los descargamos, sonrisa y en la mejilla ruborcito. Divino, me encanta.
Me queda un poco más arriba el mío. No, se hace lo gordito, viste que vienen las tías y te dicen, ay, qué linda que sos. Bueno, ahí va el rubor. Lo fumamos un poquito para que no que te quede, dice, que te sonrojaste porque te viene el chico que te gusta y te pusiste nerviosa. ¿Vos alguna vez te sonrojaste porque el chico vino que te gusta? Sí, obvio. Y ahora, el último paso de este look es la boca. La boca. Vamos a poner, yo siempre me pongo un poquito de hidratante antes de ponerme el labial. El color. Bárbaro, bueno, ahora sí estoy perfecta. Divina, gracias a vos. Ahora vamos a pasar al segundo look. Vamos a ver cuál de los 3 looks elige. Bueno, vamos a subir un poquito los ojos. Vamos a enmarcarlos. Arrancamos con los ojos. Dentro de la paleta de marrones que veníamos usando, vamos a usar un poco los más oscuros para dar más contorno. Que es un marrón un poquito más cobrizo, como por ejemplo este. Siempre, Tini, descargamos todos los pinceles. A ver, por si no, que después hacemos un conjunto de las veces que decimos descargamos. Descargamos. Descargar, ¿ok? Descargar. ¿Qué hay que hacer? Descargar. Pero vamos a fumar con un pincel limpito. ¿Te animás? Sí, me animo. Ese. Carga poquito, que es muy fuerte. Y hay que descargar. Lo que es un montón. Ahora vamos a pintar agarrar, un poquitito abajo más de marroncito. para eso vamos a agarrar un pincel más chiquitito. Para eso vamos a usar entonces un color marrón un poquito más oscuro. ¿Qué hacemos? Descargamos. Lo que podemos hacer es ponerle un poquito el dedo acá para fumar y que no se nos cierre el ojo. Voy yo. Siento que se asustan cada vez que voy yo. Estoy pendiente de saber. Sí, siento la presión. Pero bueno, lo estoy haciendo bien. Lo estás haciendo muy bien. Bueno, ahora me voy a rellenar un poquito más las pestañas. Este es un pincel un poquitito más gordo. Vamos a cambiar el color de la boca. ¡Chachán! Pero vos me vas a ayudar con el... Obvio, claro que te voy a ayudar. Ay, pero lo estoy pasando mal. No, mira, es súper fácil. No, se me hace mal. Pasate la barra, todo por la boca. Eso, para que quede súper intensa. Estoy haciendo un lío. Una vez que lo pasaste, eso, es súper importante que con tus labios lo termines como de fumar. Pero los labios rojos son muy difíciles de hacer. Me pongo el rojo en ocasiones un poco más especiales. Y vamos a iluminar los pómulos, que quedan muy, pero muy lindos. Muy lindos. Cargamos la brocha. Ya no lo quiere decir. Lo descargamos justo el huesito del pómulo. No, yo no, dale, lo quiero. ¿Cómo no? ¿Sí? Porque no me va a salir igual que Bueno, vos. ok. Y ahora esfumamos. Bueno, Divino. quedan preciosas. Vamos al último look. Muy bien, este último es un poquito más difícil. Y es Ojo negro. ojo negro. Mira qué fácil. Un lápiz negro. Ella te lo hace ver fácil. Entonces, con el lápiz negro lo que vamos a hacer fácil, una rayita en todo el ojo. Y vamos a fumar un poquito el final. A todo el mundo le queda bien. Una vez que hicimos todo el delineado y el ángulo, lo que vamos a hacer es esfumar. ¿Por qué le tira besos? ¿A quién le tira besos? Y bueno, podemos agregar por ahí sí. un poquitito de sombra. Entonces pueden empezar practicando con una sombra gris oscura y cuando estás canchera, que ya dominas los pinceles y todo, ahí pones sombra negra. Si querés puedes dejarlo así, o si te gusta más intenso puedes poner lápiz negro por adentro del ojo. Cuando el lápiz lo van a usar, sacamos punta, pero que la punta no esté demasiado filosa. Sacás punta Y te pintas. Y te pintas. descargas el lápiz en la mano. no lo descargas. Con este look viene la máscara de pestañas negra.
siempre le pido si me puedo pintar las pestañas yo. Contá lo que nos pasó una vez antes de ir a la premiere de... La premier de Argentina. Te estaba poniendo la máscara de pestañas. Estábamos por salir. O sea, estabas lista. Nada, algo pasó en el momento que no entendemos qué. Y Tini se pincha el ojo. Empezó como a llorar, como una catarata de negro. Yo creo que quería llorar junto con ella. No, fue un estrés. No. Vamos a poner un brillo más natural. Terminaron los 3 looks. La pasamos increíble. Gracias por acompañarme. Ay, gracias a vos y gracias a todas las chicas. Y que se maquillen con el que más les guste y manden fotos a ver cómo les quedó. Les mandamos un beso muy grande. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video.